Les voy a hablar de cuál es la importancia de las unidades en endocrinología. Esto es algo muy importante para nosotros y es algo por lo cual les insistimos mucho y les pedimos que revisen siempre antes de continuar con la evaluación clínica de un paciente. Si no sabemos leer unidades, menos vamos a poder dar una consulta como debe de ser. Tenemos aquí en esta gráfica en el eje de las X los gramos, el peso, 1 gramo, 1 miligramo, microgramo, nanogramo, un picogramo, que son las unidades de peso en las que se miden la mayor parte de los laboratorios. Mientras que en el volumen de dilución tenemos desde microlitros, mililitros, centilitros, decilitros y litros. Eso lo hemos visto a lo mejor desde la primaria, sin embargo, quiero que contextualicen un poquito esta información. Esto es 1 gramo de oro y si lo ven, no cubre ni siquiera el dedo, la punta del dedo, es un tamaño muy pequeño y el peso también es muy pequeño, mientras que 1 gramo de sal es 1 microgramo. En cuanto al diluyente, si nosotros tenemos una gota, estamos hablando de 50 microlitros, mientras que el contenido completo de una jeringa de insulina va a ser 1 mililitro y una taza pequeñita de café, como la que viene en un expreso, es 100 mililitros o 1 decilitro o 0.10 litros. Entonces vemos que son volúmenes pequeñitos. ¿Qué sucede? Bueno, pues la albúmina es una de las sustancias más comunes y más abundantes en nuestra sangre y se mide en gramos por decilitro o incluso en gramos por litro, dependiendo del laboratorio. El calcio, la glucosa, los lípidos suelen medirse en miligramos por decilitro, pero si ven, pues la concentración es mucho más pequeña de lo que tenemos en comparación con la albúmina. Mientras que el cortisol, que ya empezamos aquí a hablar de hormonas, específicamente es 3 ceros más a la izquierda de concentración respecto a estas otras sustancias. Y por último, algunas otras sustancias u hormonas como la T4 libre o la progesterona vienen en concentraciones tan pequeñas que se miden en nanogramos por decilitro. Entonces, si ven, son demasiado escasas como para poderlas medir fácilmente y no todos los laboratorios lo van a hacer de manera adecuada. La mayor parte de las veces las hormonas o las sustancias que medimos en sangre van a medirse en nanogramos por mililitro o hasta en picogramos por mililitro. ¿Qué va a pasar? Bueno, si yo quisiera hacer estas conversiones y convertir todo a decilitros para que fuera mucho más fácil de leer, se puede hacer. Por ejemplo, la prolactina, que un nivel normal sería a lo mejor 20 nanogramos por mililitro, la ACTH, que viene en 15 picogramos por mililitro, que también es un nivel normal, podríamos hacer la conversión, pero el resultado es que van a ser cantidades muy pequeñitas de hormonas, 2 microgramos, 1.5 microgramos, y esos números no van a ser muy útiles para nosotros en la clínica. Entonces, generalmente se miden en las concentraciones de nanogramo por mililitro o picogramo por mililitro. Si nosotros ponemos en un contexto de qué tan pequeño estamos hablando, entonces, si lo comparáramos, por ejemplo, esta hormona, la más pequeñita, la T4 libre, mide 0.5 centímetros, entonces proporcionalmente la ACTH mediría 1.5 centímetros y la prolactina mediría 1 metro, mientras que la glucosa mediría 400 kilómetros. Es decir, estamos hablando de tamaños muy diferentes y por lo tanto es mucho más fácil para cualquier laboratorio, por muy simple que sea o muy barato que sea, van a poder a lo mejor medir la glucosa de manera adecuada, pero algunas hormonas ya les va a costar más trabajo y sin duda las hormonas libres, las hormonas esteroideas, las hormonas más pequeñas, no necesariamente van a estar bien medidas a menos que se tenga un equipo bueno. Esto en la clínica también se traduce a errores muy graves en ocasiones, como por ejemplo el hecho de que los glucómetros ahora pueden medirse no solamente en miligramos, decilitros y demás, sino en milimoles o en otro tipo de unidades. Entonces, esto es una historia real. Algunos pacientes no alcanzan a ver el punto, no alcanzan a ver las unidades y lo que van a pensar es, estoy teniendo 58 de glucosa, estoy muy bajo, estoy teniendo problemas con el medicamento, cuando en realidad se tendría que hacer la conversión a miligramos por decilitro para saber cuál es la medida que en realidad tiene.
y estos aparatos se pueden conseguir ya mucho más fácilmente que antes. Entonces es importante no solamente que el paciente tenga un glucómetro, sino que veamos en qué unidades está midiendo para que no vaya a tener estas confusiones y no se hagan ajustes de tratamiento innecesarios. También llega a suceder que si hay cambios en las unidades, entonces puedan enviarse interconsultas a nuestro servicio que no son necesarias. Y esto pasa frecuentemente cuando, por ejemplo, en el caso de la prolactina, es muy común que algunos otros laboratorios lo midan de manera diferente y entonces, por ejemplo, si no lo mandan completo, el paciente nada más enviado por hiperprolactinemia y vemos que tiene 325 y decimos, no, pues sí está alta porque nuestro laboratorio mide de 0 a 20 como normal en los hombres. Pero entonces la pregunta que nos deberíamos de hacer es en qué unidades se está midiendo estas hormonas. Y entonces resulta que no tenemos las mismas unidades y que no solamente tenemos diferentes números, sino que probablemente también vayamos a tener diferentes rangos. Entonces, si nosotros hacemos esta conversión, porque ya no es ni siquiera convertir de nanogramo a miligramo, decilitro a litro, sino convertir de nanogramo a miliunidad y de decilitro a litro, existen páginas en donde se pueden hacer esas conversiones y también existen factores numéricos que se aplican diferente a cada hormona. O sea, el factor de conversión de la prolactina va a ser diferente al factor de conversión de la hormona de crecimiento y va a ser diferente al factor de conversión de cualquier otra hormona en donde se convierta a unidades. Y entonces van a tener sus rangos normales en donde, por ejemplo, aquí vemos que en 1000 unidades por litro, pues este paciente está dentro de un rango normal y no debió haber sido referido a nuestro servicio para una evaluación. Entonces, estos son errores frecuentes de las personas que no saben interpretar las unidades o que no las revisan antes de solicitar un estudio o solicitar una valoración. Entonces, no debemos caer nosotros en el mismo